Romanos 6, 11, 14. Amén. Bueno, leemos con toda humildad para entender lo que este trocito nos quiere decir. Dice, así dice la palabra en Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Veis? Ahí la pregunta. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tras recordar a sus lectores que han muerto al pecado y han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, el apóstol dirige ahora su atención a la necesidad de quitarse las viejas vendas sepulcrales y vivir la vida nueva a la plenitud de la justicia de Cristo para su gloria. Si en realidad hemos sido libertados del pecado por Cristo, ¿por qué el pecado nos sigue creando tantos problemas? Si ahora somos santos ante Dios, ¿por qué nuestras vidas se alejan tanto de la santidad en muchas ocasiones? Si nosotros somos justos, ¿cómo pueden nuestras vidas manifestar mejor esa justicia? Ustedes deben saber y creer plenamente lo que acabé de decir con referencia a estar muertos al pecado. O de otro modo, lo que estoy a punto de decir no tendrá sentido. La verdad de que ustedes están espiritualmente muertos al pecado y la realidad de que ustedes espiritualmente vivos para Cristo no son conceptos abstractos de sus mentes finitas que sus mentes finitas deban tratar de verificar. Son axiomas fundamentales revelados por Dios sobre lo que se basa la vida cristiana y aparte de los cuales ustedes nunca pueden tener la esperanza de vivir las vidas tantas veces que nuestro Señor de ustedes demanda. Pablo acaba de declarar que nosotros como creyentes estamos unidos con Jesucristo en su muerte y gracias a Él ha quedado pagada la deuda y el castigo debido a nuestro pecado. Hemos sido levantados con nuestro Señor Jesucristo en su resurrección y por lo tanto somos capaces de andar en novedad de vida. Puesto que Cristo nunca morirá otra vez al pecado, nosotros tampoco moriremos otra vez al pecado. Para que un cristiano viva en la práctica la plenitud de su nueva vida en Cristo, para que verdaderamente viva como la nueva criatura que es, esa persona debe saber y creer que ya no es lo que era antes. Debe entender que no es un pecador remodelado, sino un santo rehecho. Debe entender que a pesar de su conflicto con el pecado en el presente, ya no se encuentra bajo la tiranía del pecado ni volverá a estarlo. Para el cristiano resulta esencial tener un entendimiento verdadero de su identidad. Cuán difícil es para un cristiano darse cuenta en su propia experiencia de que en realidad es libre del yugo del pecado. Cuando miramos honestamente nuestras propias vidas después de la salvación, resulta más que obvio el hecho de que la contaminación del pecado sigue presente en diversos grados para cada uno de nosotros. Sin importar cuán radical haya sido la transformación y mejoría externas que experimentamos en el tiempo de nuestra salvación, es difícil comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado y que nuestra nueva naturaleza es divina en realidad. Es difícil darse cuenta de que en realidad somos habitados por el Espíritu Santo y que Dios nos llama ahora a sus hijos y nos considera aptos para vivir con Él
por la eternidad en su cielo. Para ayudarnos en este paso de considerarnos, es ventajoso tener en cuenta que existe una serie de razones por las que muchas veces resulta difícil para los creyentes comprender que ahora son libres de la esclavitud del pecado. Muchos de ellos no se dan cuenta de esa verdad maravillosa porque nunca han escuchado acerca de ella. Suponen, o quizás se les ha enseñado erróneamente, que la salvación trae consigo únicamente una salida jurídica o transaccional, que debido a su confianza en Cristo, ahora Dios aprecia como santos, pero que su relación básica con el pecado sigue siendo la misma que han tenido siempre y que esto no cambiará jamás, que vayan a estar con Cristo en la gloria. Hasta que vayan a estar con Cristo en la gloria. Una segunda razón por la que los cristianos tienen dificultad para creer que en realidad son libres de la tiranía del pecado es que Satanás no tiene ningún interés en que lo crean. Si el enemigo de nuestras almas y el autor de los hermanos y el acusador de los hermanos puede hacernos creer que sigue dominando nuestras vidas terrenales, debilita nuestra determinación para vivir una justicia, haciendo que parezca una decisión sin esperanza ni realismo. La respuesta de Pablo es: vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no estaba hablando de un juego psicológico en sus mentes con el cual se mantuviera afirmando algo una y otra vez hasta que se convirtieran en algo del sentido común o de la realidad misma de que es cierto. Nosotros sabemos que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios declara esto en sí. En otras palabras, se trata de verdades de fe y deben ser afirmadas por fe. Debido pues a las verdades inaccesibles a toda comprensión humana acerca de su relación con Dios, las cuales el creyente conoce con su mente y con las cuales se siente profundamente comprometido en su corazón, él está en capacidad de ejercer su voluntad con éxito en contra del pecado. Y por el poder de Dios, evitar que reine en su cuerpo mortal. Puesto que el creyente es una nueva criatura en Cristo, su alma inmortal está para siempre fuera del alcance del pecado. El único reducto que queda donde el pecado se atrinchera y puede atacar a un cristiano es su cuerpo mortal. Un día ese cuerpo será glorificado y quedará para siempre fuera del alcance del pecado, pero en el tiempo que queda sigue siendo mortal, esto es, sujeto a corrupción y a muerte. Todavía tiene concupiscencias pecaminosas, porque el cerebro y los procesos mentales son parte del cuerpo mortal. Y Satanás puede usar esas concupiscencias para seducir en todas las formas que pueda a los miembros del pueblo de Dios a fin de hacerlos volver al pecado. Es debido a que nuestro cuerpo mortal todavía están sujetos al pecado que Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Él no hace advertencias con respecto a que el pecado pueda reinar en nuestras almas o en nuestro espíritu, sino únicamente sobre la posibilidad de que reine en nuestros cuerpos, porque ese es el único lugar en un cristiano donde el pecado puede operar. Cuando un creyente presenta a los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en instrumentos de iniquidad. Por otra parte, cuando en obediencia a su Padre Celestial, Él se presenta a sí mismo como alguien vivo de entre los muertos que todavía está sujeto a pecado y muere, esos mismos miembros se convierten en instrumentos santos de justicia para Dios. En el versículo 14, Pablo da una admonición a una declaración, ofreciendo las afianzadas palabras: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley de Dios es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero la ley no puede quebrantar el poder ni el castigo del pecado.
Solo puede reprender, coartar y condenar. El cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de su gracia. Es el poder de esta gracia que el Señor le llama a vivir. Personalmente yo entiendo esto porque yo he vivido en los tres procesos. Yo he estado en los tres lugares. He estado en el lugar donde controlaba en mí el pecado, ¿no? Claro, no era consciente. Me hablaban de Dios y decía, ¿para qué? Sí, bueno, puede ser que exista, no exista, yo no lo necesito, porque yo, bueno, no soy malo, yo me esfuerzo, no necesito nada. Si alguna vez tenía algún problema, muy problema, pues sí, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Como decimos, sin creer nos acordamos de él. Y no, yo no, me hablaban, ¿verdad?, en las campañas que veía por la calle, me ganaban folletos, los leía y tal, pero yo no me sentía aludido porque yo no necesitaba nada de eso, no creía, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué tonterías? Esto no. Entonces yo entiendo que sin conocer que yo era un pecador, yo vivía claramente una vida correcta y santa, creyendo que yo estaba seguro y bien, y no tenía ningún problema, ningún prejuicio, y cuando pensaba en la muerte decía, mejor no lo pienso y ya será lo que Dios quiera, aún sin creer en Él, ¿no? Bueno, llegó el momento en el que necesitaba, ¿verdad? Mi vida estaba en tal caos, ya como el hijo pródigo, ya no soy capaz de llegar a mi vida, ya hay algo necesito, y cuando no encontraba a nadie, ¿verdad?, que me pudiera ayudar, pues alguien me dijo que Dios estaba a la puerta, Jesús estaba a la puerta, y que estaba llamando, y que si yo le dejaba entrar, iba a entrar y me iba a ayudar. Claramente era una forma de evangelizar un poco rara, porque a mí no me hablaron del pecado, ni mi situación del pecado, ni me arrepentí, ni nada. Simplemente necesitaba a Jesucristo y yo le dejé entrar. Pero eso me sirvió para empezar a creer en Él. Y luego después tuve un proceso, ¿verdad? 22 años que sí, todos los días me arrepentía. Me arrepentía de todas las cosas que hacía mal. Yo, claro, y cuanto más leía la Biblia, más cosas veía que yo estaba haciendo mal y más me tenía que arrepentir, ¿verdad? Porque uno no solo son los 10 mandamientos, sino que son un montón de cosas y cosas que no haces, porque a veces el pecado es la ausencia de lo que haces, ¿no? Y a veces, uy, es que tengo que hacer esto, y encima el pastor o el predicador de turno te está diciendo que si no te levantas a las 4 de la mañana a orar, a leer la Biblia, a no sé qué, y si no estás ahí, si no estás diezmando, te está llamando que también eres pecador, con lo cual la carga tan grande de condenación que había en mí existía. Yo me consideraba cristiano, ya había hecho la oración, ya me habían dicho que era salvo, que había nacido de nuevo, ya había entrado el Espíritu Santo, el bautismo, hablaba en lenguas y oraba por las personas y creía que tenía poder de sanidad y todo eso. Entonces yo digo, yo entiendo todo eso, porque yo he vivido todo eso. Ahora, cuando de repente, ¿verdad? Porque eso no me alivió. Durante 22 años estuve arriba, abajo, había veces muy buenas, había veces más difíciles, pero ya la última etapa de mis 22 años yo me marché misionero, mi iglesia me destina, hubo una oportunidad de salir a 600 kilómetros fuera de mi familia, de mi hogar, de donde yo había estado siempre, con toda mi familia y el gato, y marcharnos a un lugar, ¿verdad?, al sur de España, a apoyar una iglesia que se había quedado sin pastor, que, bueno, gloria a Dios, se han abierto las puertas, misionero, qué bueno, qué bonito, orar por nosotros, y hay todos ahí con toda la casa como tortugas, al sur de España, y allí no se dieron las cosas como yo me imaginaba, porque yo me imaginaba que un misionero tenía el poder de Dios y le ayudaba en todo, y ya solo para encontrar la casa fue todo un suplicio, que yo creía que me tenía que volver porque no había forma de encontrar la casa. Se me acababa el dinero que tenía y no encontraba la casa. Pero al final tuvimos que humillarnos y decir, bueno, pues en esta casa, una casa que se caía a cachos, casi mata a uno de mis hijos porque una de las literas se cayó en la parte de abajo, y digo, menos mal que no estaba el de abajo durmiendo, porque si no lo hubiera matado. Y bueno, era lo que Dios humildemente nos estaba dando.
porque nos estaba humillando para nuestro trabajo que íbamos a hacer como misioneros. Y ahí estuve. Y a los 6 meses la iglesia en la que fuimos no quería saber nada de nosotros, discutimos con ellos. Fue terrible eso, vinieron los pastores de Madrid, le apoyaron a ellos, dijeron, es que vais muy deprisa, ellos son 600 y vosotros sois Ferraris. Así que mejor que os apartéis un ratito. El apartado ese, aunque sí estuvimos trabajando con algunas iglesias y tal, que también fue un caos, pues duró 4 años y medio. En total 5 años estuvimos en el sur de España y ya donde a mi mujer le tuvieron que operar 2 veces por un cáncer y una serie de cosas que pasaron que económicamente, bueno, Dios nos abrió algunas puertas, pero trabajaba más, tenía la espalda, yo me levantaba y tenía la forma de la silla, una silla de terraza, porque trabajaba, yo digo, ¿conoces Tarifa? Yo no conozco esa silla y el ordenador que estaba, porque trabajaba como un loco. Yo no, ¿dónde estaba Dios? Bueno, nosotros confiábamos en Dios, pero realmente estábamos totalmente en nuestras fuerzas, pero Dios nos estaba preparando, ¿verdad? Cuando llegamos al sitio donde estamos ahora, que fue la decisión que tomamos para el siguiente paso, a mitad de camino entre el sur y donde estábamos, en mitad, bueno, un poco más arriba de donde estábamos, estamos a 200 y pico kilómetros de Madrid, pues Dios abrió puertas. Dios abrió las puertas donde empezaron a mostrarnos el verdadero evangelio. Lo que estamos intentando que las personas que pasan por aquí, ¿verdad? Por este canal, pues descubran, lo mismo que descubrí yo, me hicieron descubrir, vamos, pues lo que estamos, ¿no? Porque yo consideraba, me saltaban los cables, no podía entender, porque no coincidía absoluto con lo que estaba aprendiendo. Y ahí yo digo, volví a nacer. Fue una preñez de 22 años, hasta que realmente volví a nacer, porque ahí empecé a entender. Empecé a entender lo que era el Evangelio. Empecé a entender lo que hizo Jesucristo en mi vida. Empecé a ver la relación que tiene el pecado y es cierto que nuestro cuerpo, ¿verdad?, no nos permite una libertad absoluta. Ojalá, ¿verdad?, aceptáramos a Cristo y de una forma ¡bum!, fulminante nos convirtiera en santos y ya no tuviéramos ganas de hacer cosas, ni aun si nos machacaran, ni nos pegaran, ni nos robaran, ni nos hicieran daño, fuéramos elementos de amor y no es posible, ¿verdad? Eso es algo que tenemos, ¿no? Pero yo fui entendiendo. Y digo entendiendo porque aún sigo entendiendo, porque es un proceso. Es decir, este cuerpo carnal, este cuerpo terrenal, este cuerpo que va a morir, porque va a morir, nadie de los que aceptan a Cristo dice, ya no voy a morir en lo físico, ¿verdad? ¿Verdad que vamos a ir o a la incineradora o a la tumba, al nicho? Este cuerpo tiene unas necesidades y tiene unos deseos que a veces son muy contrarios a Dios. Y ahí es donde estamos viendo hoy que Pablo está hablando de esta dificultad. ¡Ey! Tú ahora has muerto al pecado y eres vivo para Cristo. Ahora las necesidades que tu cuerpo te está diciendo, no es que tengas que controlarlas, que tienes la capacidad de controlarlas, porque ahora no eres esclavo del pecado, ahora el Espíritu Santo mora en ti y la fuerza, ya no tienes que, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Por qué? Y entonces yo empiezo a acordarme cómo funcionaba en mí, ¿verdad? En aquella época en donde, yo me arrepentía todos los días y todos los días volvía a pecar y todos los días volvía a hacer lo mismo y todos los días volvía a tener la misma presión. Es la ignorancia del Evangelio. O sea, a ti te dicen, no, es que eso es normal, es que tú vas a ser pecador hasta que te mueras. Pues entonces tú ves normal que tú cometas errores y lo ves normal porque tu mente está totalmente diciendo, es un error. No, tú tienes la capacidad. Claro que te puedes despistar y te despistas a veces. El Espíritu Santo y Dios tiene que venir, oye, es que ha pasado, pues ha pasado que me he despistado.
¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba? Tú eres siervo mío, tú no tienes que estar ahí despistadillo, ¿eh? Vamos, que tienes que... Porque es un proceso, un proceso. Vimos cuando estuvimos estudiando Hechos que Pablo, el gran Pablo, también se despistaba, claro. David, el gran David, también se despistaba, ¿verdad? Iba tranquilamente, se levantaba. ¿En qué estaba pensando David que se levantaba cuando se oscurecía el sol de la siesta? ¿Qué le estaba pasando a ese siervo de Dios? Al varón con un corazón conforme al de Dios para ir y mirar por la ventana y ver a una mujer y desearla sabiendo que tiene marido y luego después de embarazarse digo, ¡ay, esto lo tengo que ocultar! ¿Qué le pasó? ¡Ay, pecador! ¿Qué le pasó en su última etapa, verdad, David, para querer hacer un censo? ¿Qué le pasó? Que le estaban diciendo, no hagas eso, que eso es un pecado muy gordo, que vamos a tener muchas consecuencias. ¿Qué le pasó? Pues le pasó simplemente de que los pensamientos se apoderaron de él y le engañan. Te centras en tu pensamiento, en tu problema, en la situación, en tu deseo, en tu concupiscencia y eres atraído. Pero aquí Pablo te está diciendo, no, puedes. Y yo te estoy diciendo, quita ese error de que no puedes. Tú puedes. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces eso es mentira, ¿verdad? Ahora, si tú cuando tienes la tentación dices, ¡ay, qué tentación! No puedo, porque la tentación es muy fuerte. Pues no vas a poder. Porque tu pensamiento está anulando totalmente tu esencia, tu cuerpo te está llevando a una situación. ¿Para qué? Pues para que no glorifiques a Dios, pero no porque glorifiques con la obediencia, no, para meterte en unas tinieblas donde tú no vas a poder escuchar a Dios. No pierdes la salvación, pero pierdes la comunicación. Y si tú no tienes comunicación con el Padre, ¿qué haces? Si tú te tienes que mover. Te tienes que mover con la comunicación del Padre. Si no escuchas a Dios porque estás en tinieblas, ¿a quién vas a escuchar? Al corazón. ¿Y quién es el corazón? Aparte de ti. Pues el corazón es todo lo que Satanás puede, porque ahí trabaja Satanás. Ahí puede meter pensamientos, ahí puede meter deseos, ¿verdad? Y entonces tú lo ves normal y estás ahí, ¡ay, es que estoy frío! No, ¿estás frío? No. Tienes una mentira en tu cabeza. Crees que este cuerpo mortal puede controlarte y te puede llevar a una situación tan incómoda cuando la palabra de Dios te dice, todo lo puedes en mí. No se trata de ti, ni tu fuerza, ni tus tesón, ni tus ganas, ni tu voluntad. Se trata de Él. Entonces yo entendí eso. El primer beneficio que yo recibí es, wow, un descanso tremendo de no tener que estar constantemente pensando en la justificación. Eso no se entiende. Entendemos que Cristo ha justificado y si escuchas bien el término evangélico, ¿verdad? Y el católico y otro, es que Jesús te salva de lo anterior, pero a partir de ahora tú tienes que tener respeto y cuidado y estás trabajando tú en tus fuerzas lo que no tienes y eso impide. Porque si lo puedes hacer tú, ¿para qué muere Cristo? Para los antiguos, pues eso era el día de expiación. El día de expiación era una vez al año, ¿verdad? Hacían el sacrificio para borrar. Bueno, no lo borraban, cubrían. Dios no veía el pecado por la sangre del sacrificio de aquel día, de todo el pueblo. No de que te arrepentieras o no arrepentieras, te han perdonado a tu pueblo. ¡Oh, qué guay! Eso parece que es Jesucristo. Lo que pasa es que Él borra, pero a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, Dios, es mi arrepentimiento. Cada vez que yo me arrepiento, vuelvo a tener una buena relación, vuelvo a estar limpio. No. Cuando yo entiendo de que Él me ha limpiado para siempre. Él me ha engañado. Ya soy suyo. Ahora Él tiene que trabajar conmigo. Cuando yo entiendo eso, dije, wow, para mí se descarga, me descargo de esa tensión de estar
ay, que no puedo, ay, que quiero, que no puedo, que quiero, que no puedo, que soy pecador, que perdóname, que me habré olvidado. Había una oración que dice David en uno de sus salmos, Señor, indaga en mi corazón, porque no sé si hay algo oculto que todavía no me he arrepentido. Me habré arrepentido de todo y estás ahí dándole vueltas a ver si está todo arrepentido, para ver si estás totalmente limpio. Entonces, si es a través de tu arrepentimiento, la muerte de Cristo no es la que te limpia, no es la que te justifica. Tu pecado, tu esencia del hombre antiguo, ese, del hombre, ¿cómo lo dice? Del antiguo hombre, ¿no? Está clavada en la cruz con Cristo. ¡Wow! Ya no depende de ti, ahora depende de Cristo. Ah, es Cristo el que tendría que fallar para que tú no pudieras estar salvo. Y eso es imposible, porque Él no falla. No falló siendo humano, ¿verdad? Cuando se convirtió se encarnó en hombre. Va a fallar ahora, que está al lado de la diestra de Dios. Va a fallar ahora el creador del mundo, el que estaba creando todas las cosas por Él y para Él. ¿Va a fallar ahora? No. Está claro de que no va a fallar. Eso te da una seguridad tremenda de decir, no soy yo, es Él. Y cuando ves todo eso, empiezas a recibir un amor que antes no recibías. ¿Por qué? Porque antes estabas pendiente de ti y de lo que tenías que hacer y de lo que no tenías que hacer y de lo... Sí, Dios está arriba, gloria a Dios, y hay un mandamiento que le tengo que querer y ay, constantemente uno dice, cuánto le amo, pero seré hipócrita. Y aunque sabemos que Dios no lo hace, dice, pero no depende de mí, porque yo tengo ganas, pero no sé cómo. Y claro, Él nos conoce y sabe, dice, ay, qué despistadillo estás. Menos mal que en el 2020 vas a conocer la verdad y vas a ser libre. Entonces, el proceso de conocer la verdad es el proceso que te hace libre. El saber que el sacrificio de Jesús te limpia, que no depende de ti, que depende de Él, te hace libre. ¿De qué? Pues de eso, del pecado. Te hace libre de esa presión que está trabajando y que te hace pecar, y que te hace desviar. Ahora tu atención no tiene que ser en ti. Ahora tu atención tiene que ser en conocerle a Él. Y ahí está la palabra. Por eso la importancia de la palabra. Porque nosotros podemos conocer a Dios a través de la palabra. No hay otra forma. Sí, a veces uno cree que si nos ponemos a orar y estamos una hora en silencio, esperando a que Dios nos hable de esa forma, Él va a estar muy contento porque estamos orando y Él nos va a hablar y nos va a mostrar. Mucho más provechoso de estar una hora en silencio o estar una hora leyendo la Biblia. Sí, claro, es un momento también que tienes que estar y decir, Señor, tú estás conmigo, no estoy solo. Esta es tu palabra y no la entiendo y te necesito. Y el Espíritu Santo dice que nos revela la verdad de la palabra. ¿Ok? Entonces, veíamos dos puntos, ¿verdad? Muy importantes que encadenan al nuevo creyente, encadenan al creyente a una sensación de que parece que no tenemos, wow, pero si estoy muerto al pecado, pero ¿por qué sigo? ¿Por qué sigo discutiendo con mi pareja? ¿Por qué sigo teniendo este carácter? ¿Por qué? Pues hay dos cosas importantes que hemos dicho y que yo quiero que volvamos a repasar, ¿verdad? Dice... muchos de ellos se dan cuenta, dice, para ayudarnos en este paso de considerarnos, es ventajoso tener en cuenta que existe una serie de razones por las cuales muchas veces resulta difícil para los creyentes comprender que ahora son libres de la esclavitud del pecado. Soy libre, pero no lo siento. Siento que soy libre, pero sigo esclavizado a un vicio, ¿verdad?
Así, soy libre, pero es que no puedo dejar la pornografía. Soy libre, pero es que no puedo dejar el tabaco. Soy libre, pero no puedo dejar de pensar y de criticar a la gente, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Es teórico? ¿Es práctico? ¿Es real? Entonces, muchos de ellos no se dan cuenta de esta verdad maravillosa porque nunca han escuchado acerca de ella. Suponen, o quizás les han enseñado erróneamente, que la salvación trae consigo únicamente una salvación jurídica o transaccional, que debido a su confianza en Cristo, ahora Dios los aprecia como santos, pero que su relación básica con el pecado sigue siendo la misma que han tenido siempre, y que esto no cambia hasta que vayan. Entonces, esa mentira hace que tú no tengas y que te dejes arrastrar por tu sentimiento y por tu deseo carnal. Tú eres poderoso en Cristo. No porque tú tengas poder, sino porque el poderoso está en ti. Yo tenía un problemilla. No voy a decir cuál, pero tenía un problemilla. Y yo digo, bueno, pero no es muy importante. Eso hago conmigo mismo, no hago daño a nadie. Y no veía, ¿no? A través de la palabra. Y estaba convenciéndome a mí mismo que no, era un problema mío, pero un problema carnal, que como ya ha muerto Cristo por mí, ya soy salvo, no es importante. Además, si es malo, Él me lo tiene que quitar. Esa era la mentira que a mí me ataba a ese problema. Cuando yo vi que eso era una mentira y que yo tenía que afianzar la palabra, no, estoy libre y tengo el poder de poder totalmente resistirme a todo esto, ya fue distinto, porque claro, yo no lo trataba como pecado, simplemente como problemilla. Ay, ¿esto glorifica a Dios? No creo que pase nada. Y ese concepto de suavizar, ¿verdad?, las cosas, hacía que yo no tuviera la determinación de no querer enfrentarme a ello. Pero ¿qué pasa cuando digo, wow, no creo, esto la palabra de Dios me está diciendo que mi cuerpo tiene que ser para gloria, no para mí, ni para mi disfrute? Dije, y no puedo o sí puedo, ¿no? ¿Qué cambió? Lo único que cambió fue la mentira de que no podía y que no pasaba nada y de que, es que ya lo hará Dios. Eso cambió a, sí puedo, pero no porque yo pueda, sino porque Él me da el poder para hacerlo. Claro, uno parece que estás convenciéndote a ti mismo, pero no estás convenciendo. Estás descubriendo la verdad. Es que yo no puedo dejar de fumar, porque es que cuando me pongo a fumar me pongo de nervioso y dices, sí, es verdad. Porque tu cuerpo te va a pedir la nicotina, ¿verdad? Tú sabes perfectamente de que fumar no es bueno, lo ponen en los paquetes, no te mienten. Produce enfermedades. Digo, bueno, de algo hay que morir. Digo, pero sí, cuando te vayas a morir por eso vas a ver cómo te vas a decir, joder, ¿por qué fumé? ¡Qué tontería! Pero claro, fumo porque cuando no fumo estoy nervioso, estoy pensando y, es que no puedo. ¡Bah! Y fumas el cigarro y dices, qué gusto me he quedado. La mentira es que tú crees que no puedes. La realidad es que en Cristo lo puedes. Y a lo mejor sí lo vas a pasar mal unos días. Pero son unos días. Y después, todos los años que vas a estar no llenando tu cuerpo de humo, no solo el tuyo, sino el de tus familiares y el del mundo entero. Qué más absurdo que llenar los pulmones de nicotina, de mancharte los dedos amarillos. Qué absurdo, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, tú sabes que es malo. No estoy diciendo que porque fumes te vas a condenar, no. Dios quiere que tu cuerpo sea el templo del Espíritu. Yo tuve experiencia con esto del fumar, yo fumaba. Y fumaba cuando iba a la iglesia al principio. Salía de la iglesia, me fumaba mi cigarrito y a veces me apetecía y salía antes a fumar el cigarrito. Y un día el que estaba de pastor en aquella época en la iglesia me dijo, mira, y me llevó a la palabra que decía, el cuerpo es templo del Espíritu. Me dijo, ¿cómo crees que está el espíritu cuando fumas? Y yo me lo imaginaba allí tosiendo, entre humo, ¿no? Es lo único que me imaginé.
¿No? Vale, pastor, sí, gracias. Mm, puedes. Y bueno, fue curioso. Yo y mi mujer dejamos de fumar y no fue difícil. No recuerdo si los primeros días tuvimos o no tuvimos. Claro que hay que tener, pero gloria a Dios, uno se pone a adorar a Dios, uno se pone a hacer cara, yo me pongo a hacer cara de ¡Yeah! Y entonces me quito los nervios, pero antes que mejor que fumar un cigarrillo, porque yo sé que hay que dejarlo, pero lo había intentado durante años y bueno, pues ahora era el momento porque era malo. Y yo veía que era malo. Y Dios me iba a ayudar. Y estuvimos sin fumar un tiempo, bastante, no me acuerdo tanto. En una crisis que tuvimos, mi mujer y yo, no fue muy gorda la crisis, pero bueno, ella se marchó a ver a una ciudad lejana con mis hijos, yo me quedé solo. Y en ese proceso, en ese tiempo, yo recaí y fumé. Ella recayó y fue yo cuando vino. Le dije, tengo que contarte algo. Y ella me dice, yo también, dilo tú primero, no, dilo tú. Y los dos coincidimos. Eso habla de que una sola carne, cuando uno se debilita, el otro se debilita, ¿no? A mí aprendí, pero fue curioso que no fue uno solo, sino que los dos volvimos, ¿no? Y estuvimos un tiempo a escondidas, ¿no? No lo sabía ni la iglesia, ni nuestros hijos, solo lo sabíamos mi mujer y yo fumando. Y la verdad es que era incómodo llegar a la iglesia, ¿verdad? Y, yo me sentía tan mal, ¿verdad? Eso es el enemigo. Te hace sentir mal por no fumar, ¿verdad? Y fumas. Y cuando fumas te hace sentir mal en la iglesia, ¿verdad? ¿Ves el enemigo cómo trabaja? Y ahí estábamos, y ay, tal, y tengo que dejarlo, pero tal, y fumamos a escondidas. Y, luego nos costó más que la primera vez dejar de fumar. La segunda vez la verdad es que fue más costoso. Pero también pudimos. Y ahora son muchos años los que llevamos y no volveré a recaer. Eso es horrible. Yo pienso, en el principio ves que no es la lógica. Pero cuando eres libre de eso dije, pero ¿cómo he sido tan tonto de estar? Los ves ahí absurdo. Los ves absurdo. O sea, lo ves absurdo. Se puede. Ahora, la primera es que tú tienes que saber la verdad. Es que se puede. Porque estás en Cristo. Ya no estás en ti. Ya no tienes la presión. Ya no manda el pecado. Ya no manda el vicio. Ahora manda Cristo. Y se puede. Bueno, a lo mejor tienes que poner algo de tus... Claro, porque tu cuerpo físico va a reclamar, pero tú dices, aquí manda Cristo. No mandas tú. Es unos días, lo vas a pasar mal unos días. Mira, nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir a la playa, nos vamos a poner a hacer deporte, a ver si toses mucho para darte cuenta lo mal que tienen los bronquios, pero aquí quien manda es Cristo. Tú no mandas pulmones o cuerpecito. Se puede, se puede. Y no es que Dios te vaya a condenar porque fumes, es que Dios quiere hacerte libre de eso. Que hablo del tabaco, puedo hablarte de la pornografía, porque es igual. Tú te enfrentas a la pornografía y las imágenes que tú estás viendo, no puedes dejar de recordarlas durante un tiempo. Y esas mismas imágenes te llevan otra vez a la pornografía y a la sensación. Es toda una mentira, porque luego lo que ves es mentira, es como una película de ciencia ficción. Y la gente que hace esa pornografía lo está diciendo, y sobre todo a los jóvenes, oiga, que esto es mentira, que no es el sexo como lo que estamos mostrando, que esto es ciencia ficción. Pero a ti te lleva, y quieres sacar el placer que esas personas no tienen y te pones aquí y la cabeza empieza a imaginarte que tú estás haciendo cosas con ellas. Bueno, pero es que tú puedes tener un tiempo. Sí, tú has visto pornografía, has estado enfrentado a la pornografía y vas a estar un tiempo como el tabaco, en el que tu imágenes vas a querer y va a querer y tu cuerpo físico va a querer que vayas para excitarte y tal. Pero tú dices, se puede. Eso no me viene, no me glorifica, no estoy apto, no quiero ser de ellos, ya estoy libre de esas cadenas. Se puede. Entonces sí, este tiempo tienes que pasarlo. Pero llega un momento en el que, yo no sé si llega, porque yo he visto imágenes que no se me han borrado de mi mente, horribles, porque la pornografía es terrible. Te producen a veces, sobre todo si te es... Yo no la buscaba, la pornografía infantil, me llegó porque en mi ordenador alguien lo cogió y cuando yo lo vi dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y no se borran esas imágenes. Como que dice que el que toma heroína nunca se olvida. Pero se puede ser libres, claro, en Cristo se puede. Amén.
Entonces, la primera esa, dice, y ahora vemos la segunda. Dice, una segunda razón por la que los cristianos tienen dificultad para creer que en realidad son libres de la tiranía del pecado es que Satanás no tiene ningún interés en que lo crean. Si el enemigo de nuestras almas y el acusador de los hermanos puede hacernos creer que sigue dominando nuestras vidas terrenales, debilita nuestra determinación para vivir en justicia, haciendo que parezca una decisión sin esperanza ni realismo. Sobre todo al principio, cuando uno ya conoce la verdad de Cristo y conoce cómo actúa Satanás, uno se va, no digo que te fortaleces tú, porque lo que fortalece es la verdad y la verdad es Cristo. Es como tienes una pistola en el cajón y vienen a atracarte y no la utilizas porque no sabes que la tiene. Pues así es Cristo. Cristo es el elemento que te da la fuerza, pero piensas que no. Entonces, al principio, hasta que tú te das cuenta de lo que está haciendo Cristo en ti y la fuerza que tienes en Cristo, el enemigo aprovecha. Bueno, ay, tú te crees que, no, soy yo, que soy muy débil. No, Satanás trabaja con todas sus fuerzas y tú tienes que saber que Dios le está permitiendo, ¿para qué? No para que tú no puedas, sino para que tú conozcas cómo trabaja Satanás. Porque cuanto más le conozcas, más libre vas a ser de él. Escrito está. Vete, apártate. No, no me vengas con rollos, no me vengas con pensamientos. No me traigas a la vecina. No, no, mira, Satanás, te entiendo, comprendo cómo tú estás y las ganas que tienes de a mí, de tenerme todavía atrapado. Yo soy libre. Yo ya he muerto. Tú estás muerto. Cristo te mató en la cruz. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Sí vas a recibir información. Y esa información tienes que rápidamente decir, claro, ¿cuál es te encuentras indefenso cuando viene un pensamiento y te crees que eres tú? Ay, lo que pienso. No. Si en vez del pensamiento se te pareciera una cabra delante diciendo eso, ¿verdad que no le harías caso? ¿Qué estás diciendo? Cabra, vete de aquí. Le digo cabra por lo de Satanás, por lo de los cuernos. Claro, lo que pasa es que él no lo ves, pero él viene y te dice un pensamiento. Si tomas eso, qué bien te vas a encontrar. Emborráchate y se te olvidan todas las penas y se acaba todo el sufrimiento. Tírate por la ventana. Y se acabó y ahora ya, nada, ¿qué más da si no hay más que eso? Y dejas de sufrir. ¿Para qué vas a estar siguiendo? Son pensamientos que él pone. A Judas, vamos, véndelo, que vas a ganar plata. No pasa nada, aprovechate de esta circunstancia, no va a pasar nada. Le van a tener unos días en la cárcel, le van a pegar los saliteados, pero tú vienes tu plata. Ah, amigo, cuando vio que lo que había hecho era para matar y que iban a crucificar a Cristo, ya no le gustó. Tienes que ir dándote cuenta de todos esos elementos, ¿verdad? Debilidades que has pensado que tienes, que Dios va a ayudarte a descubrir para que se las entregues. Presenta tu cuerpo. Dicen donde dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Le llamo yo? No, yo le llamo. Como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se puede. Ahora ya no lo hacemos porque necesitemos justificarnos. Ahora no lo hacemos porque entendamos que la salvación es a través del esfuerzo y que... No. Ahora lo hacemos porque ya ahora vivimos en gloria con Él. Bueno, todavía no estamos en gloria, pero estamos en victoria. Ahora lo hacemos porque deseamos ser esos siervos, ¿verdad? Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Porque, porque es lo que siempre hemos deseado. Lo que pasa que antes, cuando estábamos sin Él, no podíamos, porque no teníamos el poder, éramos esclavos. Cuando estábamos con Él, estábamos engañados y parecía como que no podíamos y el engaño nos hacía sufrir porque queríamos. Estábamos ahí diciendo, ¡ay, que la fe sin obras está muerta! Y digo, ¿y por qué si estoy en Cristo no tengo obras? ¿Por qué me cuesta tanto? Bueno, es un procesito, hasta que tú te vas dando cuenta de que no eres tú, es Él, es su misericordia, la que actúa y que la que hace que, como el papá a su hijo le dice, vamos a hacer esto juntos. Y el hijo se pone todo contento porque va con su papi a hacer las cosas. Ah, mami, me voy con papá que le voy a ayudar al trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que a nosotros nos agrada. No, somos inútiles, pero nos encanta poder ser útiles para Dios. Y lo somos en la medida en la que estamos con Él y, bueno, y actúa la obediencia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, claro que somos obedientes. No, no quiere decir que porque sea por gracia y por fe, yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Voy a hacer todo lo que mi Dios me permita porque ya no soy esclavo del pecado, ahora soy siervo. Y el siervo hace lo que su amo le dice, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo hago lo que mi Padre me manda, ¿verdad? Y qué a gusto y qué orgullosos nos ponemos, ¿verdad? Cuando leemos esa palabra, ¡ah, qué obediencia la de Cristo! Él fue obediente hasta la muerte y gracias a esa obediencia yo ahora puedo estar libre del pecado. Esa es la parte más... Pues igual, ahora yo puedo ser obediente. No porque yo tenga valor, no porque yo sea algo especial, no porque yo sea muy bueno, no, porque su misericordia actúa en mí, su poder actúa en mí. Pero es conjunto, no esperes que salgan las cosas. Es como, yo me acuerdo cuando tratábamos el tema de las lenguas, ¿no? Al principio cuando uno habla de las lenguas, parece como que la lengua va a decir solo las palabras. Después ves que no, que las tienes que decir tú. Y ahí viene el rollo de, ¿serán o no serán? Bueno, no pasa nada. Si no son, por lo menos los estoy haciendo de forma que... bueno, eso es lo que uno creía cuando estaba en esa absurdez, ¿no? Dios no necesita que tú digas cosas que no entiendes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no entiendes y no hace falta ni que las digas. Lo que tienes que es, bueno, pues lo que entiendes, hacerlo. Y lo que no puedes hacerlo, preguntarle, Señor, ¿por qué no puedo? Si la palabra me está diciendo que esto, ¿por qué no puedo? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué trampa? ¿Qué mentira está actuando en mí? ¿Cómo mi cuerpo, mi corazón, mi mente, cómo Satanás todavía está impidiendo que yo pueda estar libre totalmente? Si yo soy libre, si yo estoy muerto a ellos, no tienen ninguna influencia conmigo, ¿por qué no puedo? Entonces, más que sentirte mal, "ay, no puedo", y rendirte, utilízalo como un síntoma para ponerte delante de él y decirle, ¿qué quieres que entienda? ¿Qué quieres que comprenda de lo que soy? Porque soy uno contigo. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Y la palabra no puede mentir, no es algo que, como un talismán, cuando lo repiten mucho, ¡ay, ya me la aprendo, ya vale! No, 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 no. La palabra tienes que quererla, aunque no, tu mente, ¿verdad? Te va a querer. No, eso no es posible. No, eso es una tontería. No, no sé. No, no, no. La palabra es. Si la palabra dice que eres perfecto, eres perfecto. Si la palabra que dice que es perfecta, eres perfecta. Pero es que no lo soy porque todavía estoy fumando. No importa. La palabra dice que tú en Cristo eres perfecta. Pero es que fumo. Bueno, no pasa nada. Deja. Ya va a trabajar Cristo contigo y te va a mostrar cómo tienes capacidad de salir de ahí. Porque la palabra es lo que manda. Y la palabra es verdad. Y la verdad es vida. Y la vida es la que te hace caminar en este mundo terrenal como si estuvieras en las nubes y sin estar en las nubes. Estás en la tierra, pero no eres de la tierra. Acuérdate,
Estás en este mundo, todavía sientes, ¿verdad?, la presión del pecado, todavía sientes que, ay, es que es temporal, es temporal. Es algo que todavía estás porque necesitas este cuerpo para hablar a muchos del Evangelio, para ser parte de Cristo. Tú ahora eres Cristo, ¿verdad que Jesucristo tuvo que caminar 3 años? Podía haber sido venir, ¿verdad? Después de todo esto, llegar al río Jordán, ser bautizado y al día siguiente crucificado y listo. Fuera, me he quitado del medio. No, tuvo que caminar 3 años. Ahora, Él se marcha. ¿Quién queda? Nosotros. Ahora nosotros, la iglesia, somos Cristo en la tierra. Y por eso tienes que estar todavía en este cuerpo. Porque hay vecinos, familiares, conocidos, gente extraña, gente en tu iglesia que todavía necesita que la iglesia física aquí en el mundo, hasta que Él venga, ¿verdad?, y pase los 1000 años y todo eso que sabemos y que vamos a estudiar esta tarde en profundidad, pues pase. Mientras tanto, bueno, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia, aunque sé que no queréis morir, porque no estáis tan mal como estaba él ahí en una prisión. Bueno, aunque no estaba en una prisión a última hora, aunque a última hora se le puso sobre la cosa, que al final le cortaba la cabeza. Pero para mí es morir ganancia, pero si mi Dios quiere utilizarme, todavía quiere, yo me glorio de lo que quiere hacer conmigo, me da lo mismo. Yo sé cuál es mi destino, yo sé cuál es mi esperanza, yo sé dónde voy a ir en la eternidad y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada va a apartarme del amor de Dios. Entonces, bueno, nos queda, ¿verdad? Y, hoy yo deseo, ¿verdad? No a nivel individual, sino a nivel como iglesia. Deseo de verdad que los días salga el día y vamos, y qué va a pasar, y qué no va a pasar, y qué pasará hoy, qué tendrá previsto hoy para Dios, para nosotros, y qué va a pasar, y cómo, porque es emocionante, continuamente emocionante esta vida cristiana. Amén.